gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy nuestro tema se va a tratar de cómo se genera confianza desde la Sala Regional Guadalajara de este máximo órgano jurisdiccional. ¿Nos acompaña, por favor? Y precisamente para saber cómo se genera confianza desde la Sala Regional Guadalajara nos acompaña su presidente Sergio Guerrero Olvera, a quien le doy la más cordial bienvenida. Sergio. Hola, mi querida Lucy Farías, estoy muy contento de estar con ustedes. Te saludo con mucho afecto, con mucha alegría y también a tu teleauditorio. Un gusto y un honor estar con ustedes. Pues gracias por acompañarnos. ¿Podemos repasar un poquito tu informe anual de labores, el informe de la Sala Regional Guadalajara, en el sentido de cuántos asuntos recibieron, cuáles fueron los criterios más relevantes? Un poco para ponernos en situación, en contexto. Sergio, por favor. Muchas gracias, mi querida Lucy. Fíjate que la Sala Regional Guadalajara recibió cerca de poco más de 500 asuntos, exactamente 529 asuntos en el periodo informado, 2021 o 2022. Y en realidad estábamos muy contentos porque ha habido temas muy interesantes. Sobre todo nos pudimos enfocar en criterios vinculados al nuevo marco jurídico de violencia política en razón de género. Hemos emitido algunos criterios que tienen que ver sobre todo con la producción probatoria, cómo se pueden producir las pruebas que podrían llevar a una persona a ser condenada, a ser responsabilizada por violencia de este tipo. También, digamos, los tipos de valoración probatoria que debería haber, el principio de contradictorio, debido proceso y tipicidad, que son los temas, digamos, que más recurrentes que tuvimos, a pesar de que también hubo 2 elecciones extraordinarias. Y bueno, esos son de los temas de los que informamos y que nos dio mucho gusto darle a conocer a la ciudadanía y a las autoridades electorales. Así es, Sergio Guerrero, presidente de la Sala Regional Guadalajara. Yo me iría al tema de la responsabilidad jurídica que tiene la Sala Regional Guadalajara con esas entidades que se encuentran en la primera circunscripción plurinominal. Cuéntanos un poquito cómo se ha generado confianza a lo largo de este periodo y desde siempre, claro. Claro, fíjate que la Sala Regional Guadalajara es a la que le corresponde juzgar a las entidades en materia electoral de 8 estados. 8 estados integran la primera circunscripción. Son Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Sinaloa y Sonora, además de pues, todas las elecciones que tienen que ver con ayuntamientos, diputados locales, diputados federales y senadores. Nosotros, como Sala Regional, partimos de los datos que tenemos disponibles. Sabemos que conforme a, por ejemplo, el Latinobarómetro, los tribunales alcanzamos un nivel de confianza que no llega ni al 50% de la población, ¿no? Es muy bajo, pero digamos, comparado con otras instituciones públicas, es un porcentaje aceptable que nos ha permitido partir de ahí para generar mayor confianza. ¿Dónde están nuestros principales puntos o propuestas o filosofía de la Sala Regional Guadalajara? La primera es resolver lo más pronto posible, porque sabemos que cuando un asunto se queda guardado o se dilata en su resolución, pues primero afectas el principio de justicia pronta, ¿no? De aplicar una justicia que sea expedita, que las partes están esperando, que no les genere incertidumbre por un tiempo indefinido. Y entonces, para nosotros resolver, por ejemplo, en un término promedio de 13 días, es un gran logro, porque al igual que las demás salas, tanto la superior como las regionales, procuramos hacerlo de la mejor manera posible, pero también de la manera más rápida. Entonces tenemos un promedio de 13 días, según el informe que rendimos, lo cual me parece es más que aceptable, es un promedio muy rápido. Significa que en 2 semanas ya está resuelto un asunto que llegó, desde que llegó a la Sala Regional hasta que se emitió la sentencia y se notificó. Pero por otro lado, además, pues la Sala Regional tiene enfocada su agenda en una sola cosa, que es la resolución de casos. No nos enfocamos en otro tipo de agendas. Claro, hacemos otro tipo de cosas, pero nuestra principal función es tener sesiones públicas de resolución y, claro, sesiones privadas cuando se requiera. Pero las sesiones públicas se llevaron todos los jueves de todo el año
incluyendo en periodos que regularmente son vacacionales o, por ejemplo, en la semana de Navidad o en la semana de fin de año. Nosotros, de todos modos, tuvimos sesiones públicas. Tuvimos incluso más de una sesión pública a la semana porque, repito, nuestra única agenda es resolver asuntos jurisdiccionales que se someten a nuestra consideración y a partir de ahí, pues giran todas las demás actividades, ¿no? Tanto académicas, de relevancia, digamos, institucional, pero lo principal para nosotros es lo jurisdiccional. ¿Qué permite esto? Pues primero que resuelvas todas en tiempo, todos los asuntos en tiempo, en ese promedio de 13 días, y segunda, que nos concentremos en lo que la Constitución nos encomendó, que es el dictado de las resoluciones, resolver controversias, pacificar a través de las sentencias. Esos, digamos, son nuestras principales filosofías. Y otra, pues muy importante, es el de la consistencia. Yo decía que casi el 100% de nuestras sentencias se emiten por unanimidad. Esto no es fácil, hay que dedicarle mucho tiempo a la plática, al intercambio de ideas, al estudio de los asuntos y convencernos entre nosotros mismos, la magistrada, los magistrados, de que siempre habrá una mejor solución posible y nos dejamos persuadir por las mejores razones para resolver siempre por unanimidad. Claro, hay diferencias, se valen, son muy sanas para un órgano colegiado, pero a veces nos hemos percatado, Lucy, que las diferencias devienen porque alguien tiene más información que otro, alguien se le pasó un criterio y si se lo mostramos y lo analizamos y lo desmenuzamos, podríamos llegar a convencernos de que hay una sola y única solución posible. El derecho siempre es cambiante, el derecho es opinable, pero cuando tenemos toda la información y lo reflexionamos con el tiempo suficiente, podemos encontrar esos horizontes de comunidad, digamos, ese entendimiento mutuo y resolver, como lo hacemos, repito, con un 99% de unanimidad. Y eso también genera confianza porque las personas saben que la solución está muy meditada y que no hay otras alternativas que resolver de esa manera, lo cual pues garantiza que son sentencias muy, muy, muy pensadas, ¿no? Muy bien. Aparte, A ver. Lucy, con eso termino, Ajá. pues solamente 3 sentencias fueron revocadas el año pasado de la sala regional, lo cual significa pues que un porcentaje muy alto de 529 asuntos pues quedaron firmes con lo que aquí se resolvió. Bueno, pues estamos escuchando cómo desde dentro de la Sala Regional Guadalajara se genera todos estos factores que van a impulsar la confianza ciudadana. Tenemos 3 minutitos por ahí, te preguntaría, ¿y la integridad que es tan importante para el Tribunal Electoral, la integridad electoral me estoy refiriendo, cómo la vas a conectar en estos factores para generar confianza? Claro, el principio de integridad electoral es un principio muy abarcativo. Tiene muchos subprincipios que siempre deben de tomarse en cuenta, ¿no? Uno de ellos es la independencia, la objetividad, la transparencia. Otro es el de digamos, un tribunal abierto, un tribunal que esté siempre listo para escuchar a las partes y cuyo centro de atención sea la ciudadanía. Mira, la verdad es que somos un tribunal que siempre estamos atentos a las partes. De hecho, cuando piden audiencia, nosotros podemos darla incluso el mismo día. Nuestro máximo tiempo para, por ejemplo, tener una audiencia de alegatos virtual con las partes, pues a veces es de un día y máximo una semana. Es decir, si nos lo piden un martes, al siguiente martes máximo ya estamos teniendo la audiencia. Nos acoplamos, procuramos acoplarnos a los horarios de las partes para no tener una agenda unilateral, ¿no? Que solamente la sala fije las fechas. Les ponemos unas 2 opciones para que ellos elijan cuál les conviene mejor y procuramos hacerlo lo más pronto posible. Eso significa que somos un tribunal de puertas abiertas, de oídos atentos a la ciudadanía. Procuramos que todas nuestras sentencias tengan un lenguaje sencillo, claro y que se notifiquen lo más pronto posible. Somos un tribunal abierto en ese sentido y creemos firmemente en la integridad electoral que pues tanto se ha defendido desde la sala superior por su presidente y de verdad creemos que ese es el camino, la transparencia, la independencia y la objetividad, siempre con miras a que la ciudadanía es lo más importante de este trabajo jurisdiccional. ¿Estás de acuerdo conmigo, Sergio Guerrero Olvera, presidente de la Sala Regional Guadalajara, que hay principios que generan confianza? Tú me lo has dicho a lo largo de este primer bloque,
con claridad, me has dicho los pasos que han dado, las actividades que han dado, pero si yo te digo que existen unos principios que generan confianza, ¿cuáles serían para ti? Sí, pero uno muy importante está, digamos, yo creo mucho en no inventar solamente nosotros desde nuestra perspectiva lo que debe generar confianza. O sea, hay cánones internacionales, hay estándares. Por ejemplo, a mí me encanta lo que dice el Código de Conducta de Bangalore, que establece que pues, la conducta de los jueces es muy importante. Los jueces debemos estar libres de escándalos, libres de injerencias, impermeables al exterior y resolver solamente con lo que está en el expediente. Y a mí me parece que eso se llama, se puede resumir la palabra objetividad, independencia, autonomía. Son, bueno, y consistencia, repito, son factores muy importantes para que la ciudadanía confíe en nosotros. Hay un autor, Lucy, si me das Por unos favor, 30 adelante. segundos. Byung-Chul Han dice que la transparencia es, digamos, un signo de plena desconfianza, que hemos perdido la fe en las instituciones porque era más importante la confianza que la transparencia. La transparencia es un principio muy importante y es complementario a la confianza, pero tener confianza en una institución es tenerle fe. Y no debemos de perder de vista que tener fe es confiar en alguien a pesar de no saber lo que hace. O sea, a pesar de no saber cómo lo hace. Tener confianza en una institución es creer en sus sentencias porque sabemos, confirmamos que son sólidas, tienen argumentos, están basadas en las leyes, en las pruebas y ninguna otra cosa más. Yo creo que debemos recuperar la fe en nuestras instituciones porque al final de cuentas es recuperar la fe en la democracia y fe en que somos seres humanos que tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo, los jueces, las juezas, las magistradas, los magistrados, también somos seres humanos y tratamos de recuperar esa confianza en la ciudadanía porque formamos también parte de ella. Bueno, pues gracias por este apunte, esta cita que nos mencionas, que nos das alrededor de todo lo que puede generar confianza desde la Sala Regional Guadalajara y lo ha venido haciendo ya desde hace un tiempo. Pero ¿qué te parece si vamos a una pausa, Sergio Guerrero Olvera, presidente de la Sala Regional Guadalajara, para regresar a hablar de los retos de la sala que tú presides? Retos que son digitales, retos que son cibernéticos, retos que para ti son muy importantes y desde luego para todo el personal de la Sala Regional Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos. Pues sabemos porque conocemos la historia de la Sala Regional Guadalajara y la tuya también, Sergio Guerrero, tu interés por el tema digital, cibernético, todo lo que tiene que ver con el legal tech y todo eso. Entonces te preguntaría, ¿cuál es el reto de la sala? ¿La vas a convertir, se convertirá en una sala muy, muy digital? ¿El juicio en línea es uno de sus principales retos? Cuéntanos, por favor. Muchas gracias, mi querida Lucy. Pues sí, la verdad es que después de la pandemia y durante la pandemia nos dimos cuenta que las herramientas analógicas que teníamos eran insuficientes para enfrentar pues el trabajo a distancia. La sala superior y en general los poderes judiciales habían avanzado bastante en el trabajo en oficina, pero no lo habíamos llevado a la materialidad. La pandemia nos enseñó y nos exigió que nos acostumbráramos a trabajar con la oficina móvil, no solamente en casa, sino donde estuviéramos, y seguir prestando el servicio. Esto es lo verdaderamente importante, entender que el servicio jurisdiccional no es una oficina, el servicio jurisdiccional no es un lugar, es un servicio, como nos dicen los expertos en derecho, en el derecho en la actualidad, ¿no? El servicio judicial es un servicio, no es un lugar. Y pues cada vez las tecnologías nos ayudan más a que ese servicio sea más eficiente, se multiplique, se democratice, llegue a los rincones más lejanos. Y por eso le tengo mucha fe, digamos, a las tecnosoluciones. No soy tecnosolucionista, no creo que todos los problemas de este planeta se vayan a resolver con tecnología, pero sí creo que hay problemas concretos, específicos, que la tecnología nos puede ayudar a resolver mejor. En ese marco, bueno, pues el juicio en línea
que es un juicio que el Tribunal Electoral ha impulsado con mucho esfuerzo, debe de consolidarse y terminar por convertirse en una herramienta que le pueda servir a cualquier persona que tenga acceso a Internet. Afortunadamente en México, a diferencia de otros países, que estamos en el top 5 de acceso a Internet y sobre todo a telefonía móvil, tenemos más telefonía móvil que muchos países del primer mundo, pues significa que una persona que esté en lo más alejado, no sé, de la Sierra Occidental de México, pero con acceso a Internet, podría tener la posibilidad de iniciar un juicio en línea. Pensemos, por ejemplo, en los asuntos que tienen que ver con violencia política en razón de género, de mujeres que podrían tener acceso desde la lejanía de su población para una demanda de este tipo. Creo que los tribunales vamos a tener que fortalecernos como tribunales virtuales o tribunales digitales sin perder lo humano, lo sensible de las titularidades. Los seres humanos vamos a ser desplazados, pero sí vamos a poder ofrecer mayores herramientas. La sala regional tiene un seminario anual que la verdad ha sido un éxito en términos de que la audiencia le ha gustado. Hemos tenido muchos expertos a nivel mundial, a nivel local, regional, que nos han hablado acerca de cómo la tecnología puede influir, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? El famoso caso de Cambridge Analytica o del Brexit, donde hubo pues, redes sociales que influyeron sobre todo en la manipulación de información, en las fake news, en la promoción de ciertas opciones políticas. Entonces, esa es una parte que los tribunales tarde que temprano la tendremos que enfrentar. Cómo se regulan el Internet en general, más allá de las redes sociales, y las campañas digitales, que digamos son la novedad del momento, ¿no? Cómo se hacen las granjas de bots, los trolls, cómo se pauta y cómo se fiscaliza el dinero que corre en Internet para hacer campañas digitales. Es una parte de nuestro seminario que creemos que debemos de afrontar ya con herramientas, con conceptualizaciones, y a eso se dedica nuestro seminario por un lado. Por otro lado, el voto electrónico, que es muy importante, que ha sido materia de mucha discusión a nivel legislativo, que nosotros también ya lo hemos tenido con algunos ejercicios en algunos estados de la República. Y bueno, por otro lado, los derechos humanos en Internet en materia electoral. Estamos viendo, por ejemplo, mucha violencia digital, Lucy. Esto es muy grave. La violencia digital, incluso también para mujeres, que es la que más predomina, y para eso también necesitamos prepararnos, conceptualizar, estudiar, sistematizar lo que está pasando ahí, comprender cómo se hace un sexting, cómo se hace una violencia, por ejemplo, digital contra una mujer, una violencia simbólica, una violencia estética, y todos esos conceptos que no están en nuestras leyes todavía, así tal cual, o que no están bien conceptualizadas en la jurisprudencia y que poco a poco las vamos a ir construyendo. Y por eso creo que lo digital, lo virtual, pues es un aspecto muy importante que vamos a atender los tribunales. Bueno, y con todo esto que tú estás comentando, con independencia del gusto que tú sientes por la materia, lo sabemos, se está cumpliendo con el plan estratégico institucional de alguna manera. ¿Quieres contarnos un poco cómo esa vertiente que nos ha dado a conocer también nuestro presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón? Bueno, pues ahí está un claro ejemplo de que se cumple en la Sala Regional Guadalajara. Claro, uno de los objetivos del plan estratégico es tener vinculación con la ciudadanía. Y esto es muy importante porque creemos que el Poder Judicial, específicamente la función jurisdiccional electoral, es un servicio público dirigido a la ciudadanía. Los partidos son instrumentos para obtener el poder. Las instituciones también somos los mecanismos que garantizamos que la ciudadanía pueda acceder al poder y que va a haber elecciones periódicas. Nosotros nos dedicamos justamente a eso, a servirle a la sociedad para que se pueda garantizar la celebración de elecciones periódicas, libres, auténticas y con acceso universal al voto. Y entonces lo que hacemos con ese tipo de eventos de ciberdemocracia, pues es acercarnos a esa ciudadanía que está empujando nuevas formas de participación social. Hoy una de las grandes preguntas, por ejemplo, es si lograremos ya una democracia directa, por ejemplo, a través de mecanismos virtuales, ¿no? Cómo la participación ciudadana por ejemplo, en los presupuestos, en la ejecución presupuestal, el presupuesto participativo, en los referéndums, los plebiscitos, cómo, por ejemplo, también la ciudadanía tendrá mayor acceso a la justicia a través de estos mecanismos que decíamos de justicia o juicios en línea. Y justamente creo yo que también tendremos mayor ejecución de nuestro plan estratégico si logramos que la ciudadanía se interese por lo que hacemos, ¿no?
cada vez tenemos sentencias más famosas y hay que darlas a conocer, desde sentencias que están vinculadas a actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental, violencia política en razón de género. Y estos temas son muy importantes porque se avecina un proceso electoral gigantesco, muy complejo, y la ciudadanía debe confiar en que nosotros estamos resolviendo con base en la Constitución, con base en las pruebas que se ofrecen y no con base, digamos, en arbitrariedades o discrecionalidades que no son propias de un tribunal. Pero si la ciudadanía no conoce las sentencias, puede quedarse con esas malas ideas y por eso debemos de acercarnos cada vez más a ella a través de foros, mesas de análisis, incluso visitas in situ, como ya también se ha hecho, acercándonos a organizaciones civiles, como también se está haciendo desde la sala superior y desde las salas regionales, y eso es muy importante, Lucy. De verdad que el plan estratégico es una guía muy importante para todas las salas y debemos de estarlo ejecutando constantemente. Bueno, Sergio, tienes toda la razón y me alegra mucho que estén trabajando desde la Sala Regional Guadalajara para fortalecer este plan estratégico institucional del Tribunal Electoral. Pero yo no quiero perder la oportunidad, como siempre, cuando platico contigo, de que nos actualices en materia, ¿no? En la materia digital, Legal Tech, todo lo que tú vienes estudiando y que vienes adelantando pues muchos conceptos. Actualízanos, ¿en qué paso estamos en Legal Tech y cómo diferenciarlo de informática jurídica? Porque por ahí también hay un debate, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que, digamos, desde los años 60 se surgió la informática jurídica, que es el estudio, pues, sobre todo de desarrollos informáticos para al servicio del derecho, ¿no? Y era una, digamos, una rama muy importante y lo sigue siendo, solamente que ahora el Legal Tech, además de analizar ese tipo de desarrollos genéricos de informática, tiene otros aspectos que antes no habíamos visualizado, ¿no? Uno, por ejemplo, muy importante es el de jurimetría. ¿Qué es la jurimetría? La jurimetría es el análisis de datos relacionados con la solución de casos. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos, una aplicación te puede decir cuántas veces un juez ha tenido tal o cual voto, no nada más cuántas veces o cuál juez ha tenido un voto, sino cuántas veces le han confirmado sus sentencias. Pero aunado a eso, además, se puede saber, como si fuera una estadística de béisbol, ¿no? Que el béisbol es el rey de las estadísticas. Se puede saber cuántos abogados han litigado un tipo de asuntos específicos, por ejemplo, de bancarrota. Estos son los 5 abogados que llevan más asuntos de bancarrota en Estados Unidos. Estos ganaron tantos asuntos, promovieron tantos, esto así, el cuadro comparativo de esos abogados. Es decir, de su récord de strikes, de su récord de jonrones, de cuánto ha hecho ese juez, ese abogado. La gente tiene a su disposición ese tipo de datos, pero además la jurimetría te permite hacer predicción, es decir, si usted tiene estas pruebas y estas demandas, ¿qué posibilidad tiene de ganar el asunto? Y la inteligencia artificial a través de esta analítica jurisprudencial te permite hacer ese tipo de cosas. Son novedades que ya se usan prácticamente en todo el mundo, en Australia, hasta en Brasil, tienen jurimetría en Estados Unidos obviamente todo el tiempo. Además hay otras cosas que la informática no había visto, por ejemplo el metaverso, no existían en su época, ¿no? Hoy se pueden llevar divorcios en metaverso, se pueden hacer convenios en blockchain, en metaverso. Es muy famoso el convenio de Piqué y de Shakira que lo hicieron en blockchain, ¿no? Con firma digital. En México ya se puede hacer ese tipo de cosas. Pero además hay otros temas muy importantes, por ejemplo, los chats inteligentes, los chats de GPT de inteligencia artificial consultados por jueces, que son herramientas, repito, no sustituye al juez, simplemente son herramientas de consulta y que ya existen en la actualidad algunas herramientas innovadoras, hubs de desarrollo e innovación, que te hacen, por ejemplo, que un chat, mira, por ejemplo, nosotros todavía seguimos consultando jurisprudencia en una aplicación, ¿no? Sí, claro. El En uso un motor de electoral. búsqueda. Pero hoy existen chats que te hacen la consulta de jurisprudencia y puedes platicar con ellos con lenguaje natural, ¿no? La Suprema Corte tenía por ahí un proyecto muy importante que se llama Julia, que usa lenguaje natural para la consulta, es decir, no solamente los abogados podrían consultar jurisprudencia, sino cualquier persona. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ese es el camino, que la ciudadanía pueda acceder a esos bienes que no son patrimonio exclusivo del profesional del derecho, sino que son bienes de todos porque pues, la forma en que nos regula la vida y por eso precisamente confío mucho en que vamos a ir avanzando poco a poco.
el tribunal tiene muchas herramientas y ahí hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Bueno, Sergio Guerrero Olvera, siempre es un placer platicar contigo de estos temas porque es una ventana abierta al futuro. Nos traes los conceptos, nos traes las ideas que se están manejando ya en otros países y que podrían llegar también a la justicia electoral rápidamente en menos de un minuto. En la perspectiva de la Sala Regional Guadalajara y para cerrar, por favor. Muchas gracias, mi querida Lucy. Esta sala tiene como objetivo mejorar su comunicación con la sociedad. En primera, queremos mejorar nuestro modelo de sentencias, que sean más breves, más sencillas, más directas y más consistentes. En segunda, también como parte de nuestra responsabilidad social, queremos bajar nuestra huella de carbono como edificio, un edificio que esté libre de ese tipo de emisiones, que sea sano para nuestros trabajadores. Y además, también queremos consolidar nuestro seminario de ciberdemocracia, hacerlo más fuerte, más abarcativo, que esté en más lugares y se acerque más a la ciudadanía. Bueno, pues escuchamos esto y cerramos el programa. Sergio Guerrero Olvera, gracias de verdad por haber estado con nosotros en este programa, presidente de la Sala Regional Guadalajara. Te invitamos en una próxima ocasión para que nos sigas trayendo más conceptos de LegalTech y de todo lo que tiene que ver con ciberconceptos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucy. Un gran abrazo a todo el equipo de colaboradores que están contigo y a tu teleauditorio. Muchas gracias, de verdad, un honor. Hasta la próxima. Ya lo sabe usted, aquí en Justicia Electoral a la Semana Online.